Bueno, bienvenidos una vez más. Vamos a estar dando la lectura del día de hoy. Es en Juan capítulo 6, verso 22 al 59. Aquí vamos a ver una de las declaraciones o la primera declaración de Jesucristo en referencia a los gran yo sois que aparecen en el Evangelio de San Juan. Vamos a dar continuación al capítulo 6 porque ya lo empezamos el capítulo 6 hace unas 2 semanas atrás con la alimentación de los 5,000. Después seguimos con lo que es Jesús andando sobre el mar. Y ahora, después de este evento, ¿verdad? Viene la declaración de Jesús. Empezamos con el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, verso 22. Vamos a leer. Dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Esa es la gente buscando a Jesús. Recordemos lo que estaba pasando. Hace la multiplicación de los panes y los peces. Manda a sus discípulos al otro lado del mar, al lado de donde está Capernaum, Betsaida. Jesús se queda para despedir a la gente y después ora solo. Y en este momento estamos mirando que ya Jesús se adelanta, o Jesús ya se retira de ese lugar. La gente se da cuenta que ya no estaba. Jesús ya obviamente ya había encontrado a sus discípulos en medio del mar, en la tempestad, y habían llegado ya al otro lado. La gente se da cuenta de eso y va precisamente buscando a Jesús en estas otras barcas que el Evangelio de San Juan nos dice. No hay mucho que decir ahí en estos versículos, ¿verdad? Sin embargo, podemos mirar que hay una consecuencia, hay una congruencia en los hechos en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 6, verso 25, empezamos leyendo, ¿verdad? Ya después de que vimos que fueron a Capernaum estas personas buscando a Jesús. En el 25, capítulo 6 del Evangelio de San Juan dice: y hallándole al otro lado del mar, la gente que fue a buscarlo le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y esta es la respuesta que Jesús les empieza a decir. De aquí en adelante, Jesús va a dar una explicación, en mi punto de vista, larga, una explicación larga, que no lo explica una vez, sino que lo explica 2 o 3 veces, en cómo estas personas pueden entenderlo, quién realmente es Él, o por qué es que Jesús habla de esta manera. Respondiendo Jesús, Evangelio de San Juan capítulo 6, verso 26 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque coméis el pan y os saciasteis. Vamos a poner atención ahí, ¿ok? 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Voy a leer el comentario que puse en el documento, ¿sí? En el papel, y vamos a hacer un comentario extra si es posible. Ahora, vamos a ver también, me gustaría también tomar en cuenta el hecho de que en Isaías 55:2 y Juan 3:16 habla de esto precisamente. Isaías 55:2 nos dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Isaías, en este capítulo, está preguntándose y al mismo tiempo respondiéndose. Este es en referencia a la misericordia gratuita para todos, ¿verdad? Isaías está dando una explicación a la misma pregunta que él se hace. Como contexto, vamos a leer desde el capítulo 55, verso 1.
A ver si podemos leer hasta el verso 4. A todos los sedientos, dice Isaías 55:1 en adelante. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y el verso 2 del que me refiero. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Verso 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. 5. He aquí llamarás a la gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Esto es Isaías. Isaías es uno de los profetas mayores en el Antiguo Testamento. Y voy a ver para poner un poquito más de contexto en esto. Y el contexto sería que Isaías se escribió de 700 a 680 años antes de Jesucristo. Este Isaías precisamente es uno de los profetas mayores. Bueno, cuando Jesús habla de trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, es precisamente eso que está diciendo Isaías, ¿verdad? Está refiriéndose, obviamente todas estas personas que han estado escuchando a Jesucristo y Jesucristo mismo conocen los profetas y saben precisamente de lo que se está hablando. A referencia de este punto, también puse ahí Juan 3:16, que en referencia a lo que Jesús dijo en la segunda parte del verso 27 del capítulo 6, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. En referencia a Juan 3:16, porque obviamente el Padre fue el que dio al Hijo, ¿verdad? Dice el texto: el siguiente día la multitud encontró a Jesús y quisieron convencerle para que les diera más pan, pero él se rehusó a darles pan y los confrontó apuntando a la condición de sus corazones. Estos solo buscaban satisfacer su hambre, y Jesús quería que estuvieran más preocupados por estar bien con Dios y no por conseguir una comida gratis. Eso a veces nosotros tenemos esa dificultad como seres humanos. Nos enfocamos mucho en el milagro, pero no nos enfocamos en quien hizo el milagro. Desgraciadamente eso es lo que estamos mirando, muchos de los milagros que se hicieron. Si en realidad hubieran visto a quien hizo los milagros y por quién se hicieron los milagros, no hubieran actuado de la misma manera que actuaron. Pero Dios conoce a todos los hombres, Jesús conoce a todos los hombres, y eso es lo que pasó, que aún mirando todos los hombres, mirando todos los milagros, estos mismos hombres, no dudo que muchos de estos mismos hombres también gritaron crucifíquenlo, crucifíquenlo al final del ministerio de Jesús. Como comentario extra. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan, verso 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y aquí en esta parte es también interesantísimo, porque Jesús les está diciendo, ya les está diciendo varias veces, ¿verdad? Dice que creáis en quien Él ha enviado. Estamos hablando del Padre, ¿sí? Esta es la obra de Dios. Vuelvo a repetir, verso 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Recordemos San Juan 3:16 también, ¿verdad? Vemos varios versos: 1 Tesalonicenses 1:3, Santiago 2:22 y 1 de Juan 3:23. Voy a leer 1 de Juan 3:23 para ahorro de tiempo. Y este es su mandamiento. 1 de Juan 3:23. Es el mismo autor, el mismo escritor del Evangelio de San Juan. Aquí vemos también a Juan. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como
lo ha mandado. Esto es obviamente lo que Juan el apóstol está reafirmando en las epístolas primera, segunda y tercera de Juan, de lo que escribió en el Evangelio de Juan. Las epístolas junto con las epístolas y el Evangelio de Juan se escribieron al mismo tiempo, en el mismo periodo, ¿verdad? Ya al final de la vida de Juan, al final los primeros 100 años después de Jesucristo. Entonces Juan está prácticamente diciéndoles: hey, Jesucristo dijo que el mandamiento del Señor es que lo sigamos, que sigamos a Jesucristo, que oigamos a Él. Y como el profeta también, o la profecía que se había cumplido ya también en Jesucristo mismo, el profeta que había dicho, del que había hablado Moisés, como lo vimos en Deuteronomio capítulo 18. Bueno, seguimos. Capítulo 6 de Juan, o del Evangelio según San Juan, verso 30. Y le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 16, verso 4. También lo vemos en Nehemías 9:15, en Salmos 78, 24 y también en Salmos 105, 40. En el verso 32 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Una vez más, Jesús está tratando de enfocarlos en el mandamiento de Dios, enfocarlos en lo que Dios mandó, que es Él mismo, ¿verdad? Pero hablándoles con esas palabras, parece que no entendían, porque estos todavía están pidiendo el pan y no están entendiendo que el pan es Cristo mismo. Sin embargo, Cristo no se define todavía ahí, todavía no les dice: yo soy el pan. Eso viene en el versículo 35. Pero voy a leer lo que dice la nota. En vez de oír el llamado a la fe, la multitud se enfocó en la palabra obras, y preguntándole qué tipo de obras religiosas, porque eso es a lo que ellos se referían cuando dijo Jesús hacer esta señal. Cuando primero le preguntaron qué señales hacía, como si no fuera suficiente, ¿verdad? Lo que había hecho anteriormente. Leo la nota. Me quedé en que se enfocaron en las palabras, en la palabra obras, y preguntándole qué tipo de obras religiosas tenían que hacer para agradar a Dios. Pero Jesús les dirigió una vez más a la fe, que es en el creer en el que fue enviado por Dios. Su respuesta revela una profunda verdad. La raza humana tiene que ejercitar la fe para ser salva. Los esfuerzos humanos nunca lo harán. Esfuerzos humanos nunca lo harán. Y aquí voy a leer Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ese es un verso también muy poderoso, que también me gustaría también comentarlo más adelante en algún otro estudio, porque este Efesios 2:8, donde acabamos de leer: porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este es Pablo hablando a los efesios. Jesús les está apuntando, y en el verso 35 del capítulo 6 de Juan, del Evangelio según San Juan, les dice, después de que ellos preguntaron: Señor, se le dijeron: Señor, danos siempre de este pan, o le dijeron: Señor, danos siempre de este pan, les dijo Jesús: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos la declaración de yo soy el pan de vida. Jesús está declarando ahí abiertamente que Él es el pan verdadero del cielo, que el que mandó Dios el Padre, ¿verdad? No es el pan que le dio Dios a Moisés, ¿verdad? No es ese, sino este que está enfrente de ustedes. Sin embargo, la gente todavía no lo va a entender de esa manera, aunque abiertamente Jesús ya se declaró como el pan de vida. Ahora, en el capítulo 6 de Juan, verso 35, donde se declara como el pan de vida, yo soy el pan de vida,
Esta es la primera de las 7 declaraciones que comienza con el yo soy en el Evangelio según San Juan. Cada una pone énfasis en un aspecto importante del ministerio personal de Jesús. Con estas declaraciones, Cristo da a entender que Él es el sustento que nutre la vida espiritual, el pan de vida, ¿verdad? El pan de Dios, pan del cielo. Eso lo vemos en el verso 53, lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, hay otros yo sois, y se los voy a decir ahorita. Los otros yo soy son: yo soy la luz del mundo, está en Juan capítulo 8, verso 12. Yo soy la puerta, está en Juan capítulo 10, verso 9. Yo soy el buen pastor, está en Juan 10, 11 y Juan 10, 14. Yo soy la resurrección y la vida, está en Juan 11, 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, está en Juan 14, verso 6. Y el último, yo soy la vid verdadera, está en Juan capítulo 15, verso 1 y también el capítulo 15, verso 5. Ahí están los 7 yo sois de Jesús, que los vamos a estar mirando más adelante. Sin embargo, cuando yo les estaba diciendo, en referencia a este estudio que estamos haciendo, esta lectura que estamos haciendo, en referencia a las declaraciones, a los discursos, perdón, y a las señales, ¿sí? Estamos ahorita prácticamente en el cuarto discurso donde Él se declara como el pan de vida, ¿ok? Este es el cuarto discurso que Dios da. El tercer discurso es cuando se declara Cristo como el Hijo de Dios en el capítulo 5, verso 19 al 47. El primer discurso es cuando Él dice que habla acerca con Nicodemo del nuevo nacimiento y de la vida nueva en el capítulo 3, verso 1 al 21. Entonces, este es el cuarto discurso. Vemos cómo Jesús lo dice de esta manera. Sigue hablando todavía, sigue el autor escribiendo y lo declara en el capítulo 6, verso 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ahí está lo que hoy en día también se mira, no creéis. Capítulo 6 del Evangelio según San Juan, verso 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y ese es un problema grande, ¿sí? Por eso en San Juan 3:16 dice, el que cree, ¿verdad? San Juan 3:16 nos habla directamente en referencia a esa promesa del Señor, con referencia primero al amor de Dios por la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, al regalo que Dios dio a la humanidad, dice, porque ha dado su Hijo unigénito. Habla acerca de la fe que se activa, dice, porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y el regalo de la vida eterna, obviamente el obsequio de la vida eterna para todo aquel que cree. Ahora, verso 36 en el comentario, verso 36 ya lo leímos, mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis, estando enfrente de ellos. Verso 37 del Evangelio según San Juan capítulo 6 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y esa parte también de no le echo fuera vamos a tratar de discernirlo un poquito. Leyendo lo que es la nota, traté de poner todo en las notas para no tomar mucho tiempo en el video. No lo echo fuera, dice, Jesucristo promete recibir a todos los que se acerquen a Él en arrepentimiento y fe. Esa es la clave, ¿ok? En arrepentimiento y fe. Los que así proceden lo hacen en respuesta a la gracia que Dios les da. Vamos a ver. En Romanos capítulo 5, verso 21 nos dice, para que así como el pecado reinó para la muerte o para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Eso precisamente es lo que nos dice Romanos capítulo 5, verso 21. Habla de la vida eterna mediante Jesucristo, quien no nos echa fuera. Sin embargo, la salvación se produce como un don de la gracia de Dios, pero solo puede obtenerse por la respuesta humana de la fe. Y hagamos ahí, si es posible, si pusieron o si lo imprimieron, hagan ahí una nota, subrayenlo, pónganle una notita, pónganle algo
porque esta es la respuesta humana de la fe, lo que hace que esa gracia o que ese regalo de la vida eterna al creer en Jesucristo venga al creyente, al que es realmente creyente. Y luego dice, y tenemos que comprender que la fe y la gracia, aunque son diferentes, vienen unidas para beneficio del hombre. Esta es la base de la seguridad eterna. Jesucristo jamás rechazará a alguien que auténticamente crea en él. ¿Okay? También pueden subrayar esto si así lo quieren. Usted no puede ganar su salvación. Eso es bien sabido. Usted no puede ganar su salvación. Como dice en Efesios 2, 8, 9, como ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Luego en Tito 3, 5 nos dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Ahora, ese lavamiento de la regeneración, en otros videos ya explicamos un poquito acerca de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. También son temas más amplios, pero entiendo y confío en que ustedes ya han leído acerca de la regeneración y obviamente acerca del trabajo del Espíritu Santo. Así que tampoco, dice en la nota, así que tampoco puede perderla una vez que haya aceptado a Cristo como su Salvador. ¿Por qué digo esto? En Juan capítulo 5, verso 29 nos dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí hay solamente de estas dos tortas, ¿verdad? ¿Resucitas para salvación o resucitas para condenación? Porque está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Amén. Vemos también en Juan 10, 28 que nos dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Ese es Jesús hablando, ¿ok? A sus discípulos, a todas las personas que se consideren sus discípulos y que den frutos de arrepentimiento y también frutos del Espíritu, que se mire los frutos del Espíritu. En Juan capítulo 10, verso 29 sigue diciendo, mi Padre me los dio, mi Padre que me las dio, estamos hablando de las almas, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué? Porque anteriormente también había dicho ahí en Juan capítulo 10, dice que Él y el Padre uno son. Y también es una de las razones por las cuales los judíos, los religiosos, también querían aprenderle, ya que Jesús se había comparado a Dios. Bueno, tomando eso en cuenta y habiéndole, están ahí los versos bíblicos en las notas. Yo se lo estoy diciendo a voz alta para que si no tienen chance de leerlo, puedan anotarlo. Dice la nota que está bajo el verso 37, casi al final. En la cruz Jesús llevó literalmente tus pecados y te dio a cambio su justicia y rectitud perfecta. Ahora, digo tus pecados, pero son nuestros pecados, ¿verdad? Todos nosotros. Jesús pagó el precio por ese pecado. Entonces, por medio de ese sacrificio, nosotros somos salvos. Y por medio de la salvación que nos es dada, ¿sí? Siendo hijos verdaderos de Dios y teniendo la fe activa, creyendo constantemente y buscando constantemente junto con el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, llegamos a esa justificación que Jesús nos da y vivimos ahora la vida de Cristo en nosotros y nuestro pecado es pagado por Cristo. Es como esa doctrina de la tú me das lo que tú tienes, yo te doy lo que yo tengo, ¿verdad? Es un intercambio, es un exchange que le llaman. Esto es una transacción permanente y eterna que no puede ser revocada. Pongamos mucha atención, hermanos. Aquellos que son lavados con la sangre del Cordero no pueden volver a crucificar a Cristo después, si en dado caso que caigan. Si caen, tienen que levantarse por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios alcanza para todos nosotros. Mientras hay vida y esperanza, pero sin embargo, aquellos que ya son de condenación, que son ya condenados por sus obras, porque no se arrepintieron, porque no dieron fruto de arrepentimiento, eso es
otro asunto. No confundamos la gracia salvadora, ¿sí? Con vamos a mirarlo ahorita, vamos ahorita a mirar en referencia de la voluntad perfecta de Dios, que todos sean salvos, y la voluntad permisiva de Dios. Dice capítulo 6, verso 38. Este es capítulo 6, verso 38. También sigue Jesús hablando y explicando. Después de haber dicho, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Bueno, porque Él no echa fuera a nadie. Verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Vamos a verlo como referencia, capítulo 3, verso 31 de aquí mismo del Evangelio de San Juan. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Una vez más, no es la primera vez que se los dice, ¿sí? Ya van varias veces que les dice, yo vengo de arriba, yo vengo de arriba, el Señor me envió, estoy haciendo la voluntad del que me envió. Ya van varias veces. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan y sigue diciendo las mismas cosas. No se contradice. Capítulo 6 del Evangelio según San Juan, verso 39. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Ok? Vamos a ver. Si alguien te pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 39, nos dice, Jesús mismo hablando, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Dice, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Más adelante, en el capítulo 6, verso 40, nos dice, y esta es la voluntad del Padre, vuelvo a repetirle, que me ha enviado, que todo aquel que viene al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es una promesa, que no va a ser revocada. Más adelante, en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 11, verso 24, nos dice un ejemplo en referencia a que no son ignorantes. La gente no es ignorante de lo que dice Jesucristo o de lo que está hablando. Porque vemos aquí en el capítulo 11, verso 24, el ejemplo de Lázaro. Marta y María. Marta le dice a Jesús, ¿sí? Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Es una declaración que le dice Marta, a Jesucristo. Vamos a regresarlo aquí. Que le dice Marta a Jesucristo. Y como contexto vamos a ver si podemos leer un poquito esto, ¿ok? Verso 24. Esa es la resurrección y la vida eterna. Cuando a Jesús le dicen que Lázaro estaba enfermo, toma un tiempo, muere Lázaro, entonces ya le dicen, ¿verdad?, los discípulos a Jesús, y Jesús le dice, no ha muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, vamos a leerlo más adelante, pero no quiero entrar mucho en detalle. Pero aquí en el capítulo 11, 23 del Evangelio según San Juan, habla de Jesús y la resurrección y la vida. Vamos a leer como contexto desde el 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 5 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios lo hará, Dios lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. No le dijo en este momento va a resucitar. No, le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitaré en la resurrección, en el día postrero. Y aquí Jesús le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Eso es una de los yo sois. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo. Marta le contesta a Jesús, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En fin, este ejemplo nos dice que la gente, así, si las mujeres no eran tan
apegadas, o más bien la Biblia no nos dice que en las sinagogas a las mujeres se les enseña. Incluso Pablo nos dice que las mujeres, para que aprendan, pregúntenle a sus maridos, ¿verdad? Porque son los hombres los que tienen la obligación de ir al templo, de aprender, y por medio de la voz del hombre o de la boca del hombre, la mujer aprende la lección o aprende los escritos. Bueno, Marta conoce los escritos. Marta sabe acerca de la resurrección. Marta conoce lo que los profetas dijeron. Marta conoce lo que el Torá dice, los primeros 5 libros de la... Marta conoce eso. Por eso cuando Jesús le dice, ¿crees esto? Ella le dice, sí, sí creo. Pero aquí vemos, obviamente, una promesa por adelantado, ¿verdad? Dice que todo en el capítulo 6, verso 39, en la segunda parte, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, ¿verdad? Esto es una promesa que más adelante cumple hablando en el ejemplo de Lázaro. Ahora, aquí hay una cosa. En el verso 39 dice acerca de la voluntad del Padre. Vamos a hablar de la voluntad del Padre un poco. Es importante entender la relación de la voluntad del Padre, quien envió a Jesús, con la responsabilidad humana. No se nos olvide esa parte. Sí, Jesús era el enviado, pero también sí, Jesús era hombre, ¿sí? Y pudo haber pecado, sin embargo, no lo hizo. Vamos a ver 2 puntos importantes. El primero, no es la voluntad de Dios que ningún creyente caiga de la gracia. ¿Por qué? Porque lo dice Gálatas capítulo 5, verso 4. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. En el momento que te separas de Cristo, de la gracia has caído. Entonces, por eso necesitamos estar pegados. También Jesús, una de las declaraciones que él hace es el yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar más adelante de eso también. Y por consiguiente, seguimos la lectura en la nota, sea separado de Dios, ¿sí? Como lo vemos ahí en Gálatas 5:4. Él tampoco, estamos hablando de Dios, Él tampoco quiere que nadie perezca, como lo vemos en 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. 2 de Pedro capítulo 3, verso 9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tomemos eso en cuenta, recordemos esa parte, porque eso es lo que tampoco Dios quiere. Tampoco que deje de llegar al conocimiento de la verdad este creyente y ser salvo. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 4 nos dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos estos textos bíblicos que les estoy poniendo, que les estoy dando, son como base para afirmar o ratificar lo que estamos poniendo como en notas o en las mismas notas. Ese es el primer punto. Ahora vamos a ver el segundo punto. Sin embargo, hay responsabilidad humana de arrepentirse y creer. No nos confiemos, ¿ok? Recordemos lo que viene a hacer el enemigo. En la carta de Pedro nos dice que el enemigo viene a 3 cosas solamente: a hurtar, matar y destruir. Al que se deje, a todo el que se deje. Entonces no queremos que eso pase, ¿sí? Vamos a leer el segundo punto. Ya lo estamos leyendo. Sin embargo, hay la responsabilidad humana de arrepentirse y de creer, aun cuando eso signifique que no se haga la perfecta voluntad. Lo vemos en capítulo 19 de Lucas, verso 41. Capítulo 19, verso 41. Vamos a ver qué dice aquí. Capítulo 19, verso 41 dice, y cuando llegó acerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ya habíamos conversado, ya habíamos compartido anteriormente algo en referencia a Lucas capítulo 19, verso 41. Esto es Jesús llorando por la ciudad de Jerusalén. Jesús, sabiendo que el pueblo y sus dirigentes estaban o esperaban a un Mesías político, porque eso es lo que ellos querían a un Mesías poderoso, con fuerza militar, con fuerza física prácticamente, que viniera a pelear contra el gobierno o contra el reino romano,
o el imperio romano, porque eran, como vuelvo a repetir, eran muy malas personas, eran demasiado pesados, demasiado sanguinarios, como dije la palabra en el video anterior. ¿Sí? Entonces ellos esperaban un Mesías político y que finalmente lo rechazarían como el Mesías prometido de Dios. Como él vino humilde, no vino con poder y con soldados y con todo eso para pelear contra los romanos, lo rechazaron como el Mesías prometido de Dios. Y ese fue su error. Jesús ahora mira a la ciudad, ahí en Lucas capítulo 19, verso 41, y llora compasivamente por el pueblo que pronto sufriría el juicio terrible. Si conocemos un poquito la historia, no voy a ponerme a contar toda la historia, pero precisamente Jerusalén fue destruida alrededor del año 70. ¿Sí? Y eso Jesús ya lo había visto y estaba llorando por cual eso estaba por pasar, no muy lejano del presente que estaba viviendo Jesús en ese momento. Entonces mira la ciudad, lo mira de lejos y hace la declaración, ¿verdad? ¿Cuántas veces he querido arroparlos o cogerlos como la gallina a sus polluelos? Y llora. En griego la palabra lloro o llanto es klaio, que significa más que derramar lágrimas. Sugiere un lamento, un quejido, una tristeza del corazón, el sollozo y el grito de un alma en agonía. Esto es audible y fuerte llanto. Cuando hablamos de eso, no es algo ligero, no es un qué lástima, gente. No, es un llanto que duele, es una tristeza profunda. Y Jesús lloró. Es casi indescriptible el hecho de poder tener o cargar esa tristeza dentro del pecho. Y si alguna vez has sentido eso, creo que lo vas a entender, ¿verdad? Ahora, sugiere un lamento, un llanto, un quejido del corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús, como Dios, no solo revela sus sentimientos, sino también el corazón quebrantado de Dios por el estado de perdición del hombre que se niega a arrepentirse y aceptar la salvación. Aquí hay un tercer punto. Dije dos, pero son tres. El tercer punto es el deseo de Dios de que todos los creyentes se salven. El último día nos libra de la responsabilidad de obedecer su voz y seguirlo. Vuelvo a repetir, porque como que se me lenguó la traba ahí. El deseo de Dios de que todos los creyentes se salven, el último día no nos libra de la responsabilidad de obedecer su voz y seguirlo. Vamos a ver, en Juan 10:27 nos dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. En Juan 14:21 nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Si alguna vez te has preguntado por qué no has recibido manifestación de Dios, si no has sentido ese algo en tu corazón, en tu espíritu, en tu ser, cuando estás orando, cuando estás leyendo la palabra, créeme que estás en una situación donde necesitas buscar de Dios y necesitas leer y meterte a la palabra para poder sentir esta bendición de oír la voz de Dios, como dice su palabra, ¿verdad? El que es mío, el que es mi oveja, mis palabras oye. Al orar durante la noche de su traición, Jesús dijo respecto a sus discípulos: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Esta es la oración de Jesús. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Eso es en Juan capítulo 17, verso 12. En referencia a la voluntad perfecta de Dios y a la voluntad permisiva de Dios, tenemos esa situación, ¿verdad? Sin embargo, hay una gran diferencia entre eso, entre la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva. Él no anula la responsabilidad del ser humano, pero sí le da la responsabilidad al ser humano de creer, de arrepentirse, creer y seguir. Esos tres pasos: arrepentirse, creer y seguir. A cambio, ¿sí?,
A cambio, el Señor nos perdona, nos llena de su espíritu y nos restaura. Vamos a poner eso en perspectiva. Si tú te arrepientes, tú crees y sigues a Jesucristo, vuelvo a repetir, Él te perdona, te llena de su Espíritu Santo y te restaura. Y ahí vemos, obviamente, la perfecta voluntad de Dios. Sin embargo, Dios no te obliga a hacer absolutamente nada. Vamos a ver, en el capítulo 6 de el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 40. Vamos a seguir la lectura. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuántas veces ha dicho esto Jesucristo? Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de mi Padre. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto es para mí una forma de reiteración repetitiva, una explicación extensa del mismo punto a estas personas, ¿sí? A estos hombres que están escuchando a Jesucristo hablar. Entonces, en el capítulo 6, verso 41, dice: murmuraban entonces de él los judíos. ¿Cuáles son los judíos? Los líderes religiosos. Murmuraban porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Eso lo hemos visto en otras ocasiones, en Lucas 4:22, en Juan 7:27 al 28 y en Juan 6:38, como lo vemos anteriormente, y en Juan 6:62, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Cómo estos judíos, estas personas que conocían al hombre, ¿sí? Al hijo del carpintero, al hijo de María, al hermano de fulano, de sutano, y también las hermanas no están aquí con nosotros en otra parte, dice. Bueno, Jesús conoce los pensamientos, Jesús conoce a los hombres, como hemos venido diciendo en los videos pasados. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí está una explicación más todavía que Jesús les va a dar. Si el Padre no les trajere. Vamos a ver qué dice la nota, en referencia al capítulo 6 del verso 24. Verso 44. El Padre atrae a las personas a Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Eso es una verdad que no podemos eliminar. El Espíritu Santo es el que redarguye el espíritu del hombre, ¿ok? Es para nosotros seguir, para creer, ¿sí? Para arrepentirnos primero, creer en Jesucristo y seguirlo. Ahora, su obra de atraer abarca a todos, como dice Jesús: a todos atraeré a mí mismo. Eso está en Juan capítulo 12, verso 32. Pero ese atraer no es irresistible, ya que puede rechazarse, como lo vemos en Mateo capítulo 23, verso 37. Nos dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Te das cuenta? Jesucristo está mirando cómo estas cosas que el Señor Todopoderoso quiere que sucedan, la perfecta voluntad, pero al mismo tiempo la voluntad permisiva de Dios, permite que esto suceda. Aquí vemos a Jesucristo lamentándose por Jerusalén una vez más, como lo habíamos explicado anteriormente, como lo vimos en el comentario anterior de Lucas 19:41. ¿Quién tomó la iniciativa en su salvación? Es una pregunta. ¿Quién tomó la iniciativa en tu salvación? ¿Tú lo hiciste? Quiero que sepas que no fuiste tú. Si tú tomaste la decisión de seguir a Cristo, pero fue el Espíritu Santo quien te redarguyó, ¿verdad? Tal vez usted haya confesado a Jesús como Señor y Salvador, sin embargo, hacerlo no fue inicialmente su idea. El Señor creó dentro de usted un anhelo por su amor, por su presencia, y permitió la dificultad que entrara a su vida para que usted se dispusiera a recibir de Él, a recibir del Dios Todopoderoso ese algo que Él tenía para usted. Dios tomó la iniciativa y usted eligió cooperar con Él. Y tome en cuenta esto:
lo cual define en esencia la vida del cristiano o la vida cristiana. Usted da, todo lo que tiene, porque de Él viene, pero se lo damos a Él todo y usted sigue la voluntad de Dios. Así debería ser la vida cristiana. Sin embargo, a veces, como dice mi pastor, nos es fácil aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador, pero nos es muy difícil aceptar al Señor Jesús como nuestro Señor, como Señor y amo de nuestra vida. Sí, Señor, sálvame, pero como que en esta parte yo tengo control, Señor. Sí, Señor, tú eres mi Salvador, tú eres el que va a evitar que yo vaya al infierno, que yo me condene, pero esta área de mi corazón o esta área de mis decisiones personales, eso no quiero que me lo toques porque ese soy yo, así soy yo, ese es mi carácter o qué sé yo. No, aceptamos al Señor Jesús como Salvador, pero no lo aceptamos 100% como Señor y amo de nuestras vidas. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, verso 45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Este es Jesús que sigue hablando. ¿Sí? Jesús nos sigue hablando en el verso 45. Verso 45 dice, escrito está en los profetas, ya lo leí, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Vemos unos versos bíblicos ahí de referencia a Isaías 54:13, Jeremías 31:34 y 1 de Tesalonicenses 4:9. Voy a leer el último verso, el último referencia, 1 de Tesalonicenses 4:9 con referencia al verso 45. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Este es Pablo hablando a los de la iglesia de a los tesalonicenses. Vamos a ver con más detenimiento. Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses. A pesar de que los tesalonicenses fue un tiempo corto, una temporada corta, donde Pablo funda la iglesia y tiene que salirse por causa de la persecución, por causa de la persecución de algunos judíos. Pablo había establecido esta iglesia y esta iglesia estaba creciendo y esta iglesia estaba fuerte espiritualmente, aunque muy tiernita, se puede decir, ¿sí? Pablo manda a Timoteo después a esa misma iglesia para reforzarla o para tomar como un tipo de reporte. Timoteo regresa a Pablo, ¿sí? Con la información de los tesalonicenses, y Pablo está contento con el reporte que Timoteo está trayendo de la iglesia de los tesalonicenses, y con eso, ¿sí? En referencia a ese reporte, Pablo quiere aumentar el conocimiento para ellos. Pablo quiere darles más instrucciones, porque aunque son nuevos, están dando buenos pasos en la fe. Entonces, acerca del amor, le dice, capítulo 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 9, dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que yo os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. A pesar de ser una iglesia que apenas va empezando, los tesalonicenses, a pesar de la persecución, a pesar de la corta instrucción que les dio Pablo y a pesar de muchas cosas que tenían en contra, esta iglesia estaba fortaleciéndose poco a poco, estaba dando pasos firmes en la fe. Y eso es una de las cosas que tiene en referencia a la iglesia de tesalonicenses. Por eso en el capítulo 6, verso 45, cuando Juan el apóstol escribe, esto es escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Cuando los tesalonicenses oyen lo que Pablo les dijo, lo poco que pudo Pablo hacer en esa iglesia una vez que la funda, ellos se meten a la palabra, se meten a los escritos, se meten a los profetas y Dios está hablándoles. ¿Se acuerdan cuando también mismo Jesús les dice a los judíos, yo no soy el que los va a condenar? El que los va a condenar es Moisés, porque él escribió. Y si ustedes no le creen a Moisés, pues ¿por qué me van a creer a mí?
O sea, tampoco no voy a tratar de convencerlos a ustedes. Pero, en fin. Vemos más adelante, capítulo 6, verso 46. Capítulo 6, según San Juan, verso 46. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Hablando del mismo. Lo mismo que dijo en Juan capítulo 1, verso 18. Cuando les dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Ok? Capítulo 6, verso 48. Y aquí vuelve a repetir la misma declaración. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná del desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo. O sea, este es el pan que descendió del cielo. Para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, que si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis, Jesús le dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Con esta declaración, hasta el verso 54, ¿cuántas veces va que Jesús les dice, y los resucitaré en el día postrero, y resucitaré en el día postrero, los que el Padre me dio, los resucitaré en el día postrero, etcétera, etcétera, etcétera? Si se dan cuenta, aunque es una lectura larga, Jesucristo no está quitando el dedo del renglón, está diciendo lo mismo una y otra vez. Yo soy el pan de vida, ¿sí? Entonces tienen que comerme a mí para poder yo resucitarlos. Tienen que beber mi sangre para poder yo resucitarles en el día postrero. Ahora, en referencia a esta parte, ¿sí? Dice la nota. Le voy a hacer ya explícito en la nota nada más. Jesús les dice que Él es el pan y que su carne tenía que ser comida y que su sangre tenía que ser bebida. Para los judíos era difícil creer lo que escuchaban de Jesús, pues para ellos el canibalismo y tomar sangre estaba estrictamente prohibido. Esto era una blasfemia para ellos. Sin embargo, el que coma mi carne y beba mi sangre, quiere decir, uno recibe la vida espiritual al creer en Cristo y tener parte en los beneficios redentores de su muerte en la cruz, como lo dice Romanos capítulo 3 del verso 24 al 25, primero de Juan capítulo 1 verso 7. Esta vida espiritual se nutre permaneciendo en Cristo y en su palabra. Si lo comparamos el verso 53 con el verso 63, el verso 53, vamos a ver si lo ponemos el verso 53. Vámonos a Juan. Estamos en Juan. Como contexto, ¿verdad? Como estoy volteando ahora. El verso 53 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y luego más adelante, que también lo vamos a mirar, pero más adelante, dice en el verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu está con E minúscula, entonces hablando del Espíritu del hombre, ¿sí? Es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué? Son espíritu para el hombre y vida para el hombre, ¿sí? Entonces, si comparamos un verso con el otro, me quedé ahí. Comparamos el verso 53 con el verso 63, donde él dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que participamos de Cristo al creer, así que participamos de Cristo al tener fe en Él y recibir su palabra en oración. Jesús, vamos a ver dos puntos importantes aquí. Jesús es la palabra viva. Juan capítulo 1, verso 1 al 5.
¿sí? La Biblia es la palabra escrita, 2 Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:21. Jesús declara que Él es el pan de vida en el verso 35, y en otro lugar relaciona ese pan con la palabra de Dios al afirmar que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo vemos en Mateo capítulo 4, verso 4. Como ya vimos la diferencia entre logos y rema, aquí el hecho de que diga no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, hablamos no de logos, que es Cristo, sino del rema, que es la palabra. Por lo tanto, uno come el cuerpo de Cristo al permanecer en él y al recibir y obedecer la palabra de Dios. Está el logos y está el rema. ¿Ok? Número 2. Uno es salvo por la gracia de Dios y el poder regenerador del Espíritu Santo al oír y recibir la palabra por primera vez. Aquí está una diferencia. La primera vez que escuchaste la palabra de Dios, ¿okay? Tú recibiste este mensaje, lo aceptaste y reconociste que estabas en un pecado, te arrepentiste, ¿okay? Creíste y ahora estás siguiendo a Cristo. Dice en Juan capítulo 1 verso 12 y Hechos capítulo 2 verso 41. Para seguir siendo salvo y recibiendo gracia, uno tiene que permanecer en unión con Cristo y participar continuamente de la palabra de Dios al leerla, obedecerla y asimilar sus palabras en el corazón. Como dice 1 Timoteo capítulo 4 verso 13 al 16, Santiago 1:21. Es fatal el abandono de la comunión con Cristo y el abandono de su palabra. Por eso recomendamos que lea la palabra de Dios, la Biblia, todos los días. Ahí está la recomendación de leer la palabra de Dios todos los días. Porque así participamos del pan de vida al creer en Jesucristo, ¿sí? Y tenemos vida en nuestra vida por medio de la palabra al leer la palabra de Dios, al leer la Biblia. Verso 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Como dice Juan capítulo 14, verso 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Verdad? Y en últimos versículos dice, este es el pan que descendió del cielo, Jesucristo, este es el pan que descendió del cielo. Como vosotros, no como vuestros padres comieron el maná, aquellos que estaban con Moisés, comieron el maná, pero perecieron y murieron. El que come de este pan, de Cristo, vivirá eternamente. Ahora, fíjate dónde dijo estas cosas. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Ahí en la mera mata de los judíos. Con razón lo querían matar, ¿verdad? Pero al declararse Jesús el pan de vida nos explica, yo soy el pan de vida, coman de mí, beban de mí, ¿sí? Y vivirán eternamente. Pero aquí en la carne, ¿sí? Necesitan también pan. Y este es el pan que nosotros vamos a alimentar. De esto nos vamos a alimentar espiritualmente. Bueno, bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad, Señor, que me diste de poder leer tu palabra, de poder de alguna forma, Señor, pues tratar de explicar, Señor, un poco, Señor, lo que tú quieres decir con tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder entenderlo. Ayúdanos, Señor, aún más, Señor, para poder predicarlo a otros, enseñarlos a otros, Señor. Leerlo y concientizarlo y tomarlo en mi corazón y hacerlo realidad. Gracias, bendito Padre, porque me has permitido, Señor, poder leer, Señor. Gracias, bendito Padre, porque has permitido, Señor, que estos medios de comunicación sean todavía trascendentes, Señor, y que no solamente una persona, sino varias personas puedan escuchar, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla en su totalidad. Y si no en su totalidad, Señor, ayuda a entenderla, Señor, para perfeccionarnos poco a poco. Para ir, Señor, comiendo de tu palabra.
para ir, Señor, alimentándonos, no separarnos de Cristo, no separarnos de la vid verdadera, no separarnos de ti. Te necesitamos todos los días, Señor. Así como necesitamos, Señor, de la comida diaria, te necesitamos todos los días. Ayúdanos, socórrenos, Señor, e instrúyenos. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé el querer y el hacer para seguir adelante. En Cristo Jesús te damos gracias y también gracias por las iglesias en casa. Aleluya. Gracias, Señor. Pongo mi oración en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.